Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Lucy Caballero. Ella es militante feminista y socióloga. Bueno, Lucy, gracias por tu tiempo, por la comunicación. Primero quiero preguntarte, remontándonos a ese 3 de junio de 2015, ¿cómo lo recordás, viéndolo a la distancia después de 10 años? Y la verdad que fue una jornada que fue un punto de inflexión en nuestras vidas, pero también en la política nacional, y me animaría a decir que también en la política internacional, ¿no? Porque se abrió un ciclo de luchas que se transformó en un ciclo de luchas globales. Particularmente en Argentina empezó un proceso de organización del movimiento feminista en asambleas, una proliferación de colectivos feministas en distintas provincias, en barrios, en sindicatos, en escuelas, en universidades. No digo de feministas, digo colectivos de mujeres, ¿no? Muchas reinterpretaron su historia personal, pero también política, a partir de lo que abrió esa consigna Ni Una Menos. Y creo que el balance de tantos años es complejo porque son muchas dimensiones, ¿no? Por un lado tenés estos saldos, estas innovaciones políticas, estos saldos organizativos que siguen vigentes y que siguen organizados y por eso podemos seguir enunciando políticamente como lo vamos a hacer mañana. Pero después tenés, obviamente, conquistas institucionales parciales. Creo que el punto máximo fue la ley de aborto. Eh, pero también una serie de programas, normativas del Estado, donde se empieza a reconocer la problemática de género como un problema estructural. Obviamente la agenda de género es mucho más amplia de lo que se consiguió. Seguimos pidiendo por el reconocimiento del trabajo comunitario. Hoy muchas de esas conquistas están en riesgo, pero hay un feminismo organizado y un montón de pibas que se politizaron a partir del movimiento feminista que siguen empujando este movimiento, ¿no? ¿Y qué temas o debates crees que hoy quizás están un poco más instalados, por lo menos están dentro de ese debate público, dentro de ese sentido común, que antes del 3 de junio de 2015 era mucho más difícil de poner sobre la mesa? ¿Qué temas, qué debates, qué cosas pensás que logró el feminismo imponer a partir de esa gran movilización y que, bueno, se puso en tela de juicio en tantos ámbitos? Bueno, te lo pregunto porque hay un montón, ¿no? Pero uno, por lo menos lo pensamos nosotros, de los medios de comunicación a la hora de tratar ciertas noticias. ¿Cuántas cosas crees que se pusieron en debate a partir de ese día? Sí, primero yo creo que ese día fue un acontecimiento político, pero sin todo lo que pasó después, no hubiera habido un cambio tan profundo. Creo que eh, ese día marca el inicio de un proceso de resensibilización de la sociedad, donde cambian los umbrales de tolerancia hacia las violencias, hacia los abusos. Se producen desplazamientos subjetivos muy importantes en una parte de la población, que van desde cuestionar relaciones personales hasta las brechas salariales, las brechas de ingresos, el trabajo no remunerado. Después yo pongo también un punto de inflexión en lo que fue la utilización de la idea de huelga feminista a partir del año 2016, que eso fue un momento donde se puso mucho más en prioridad la agenda de la violencia económica, ¿no? Se empezó a hablar de la deuda, del trabajo comunitario, apareció una gran alianza entre el sindicalismo y el feminismo, un protagonismo de las trabajadoras de la economía popular. Creo que, en primer lugar, digo, ese Ni Una Menos cambió lo que estábamos dispuestas a tolerar en términos de violencias, pero creo que el proceso fue mucho más profundo, ¿no? Discutió la forma de reconocer quiénes producen riqueza, cómo se apropia esa riqueza, cuál es el impacto de la deuda, cuál es el lugar que tiene la brecha salarial, la brecha de ingresos, lo que implica criar sola, ¿no? La idea de los hogares monomarentales. Me parece que hay cambios en todos los ámbitos, desplazamientos, cuestionamientos de jerarquías en muchos ámbitos que abre el ciclo de movilizaciones del 2015. Sin tener que irnos a los pensamientos de derecha, a las políticas de derecha, a los sectores más conservadores de la sociedad, aún dentro del campo popular se pone en tela de juicio este movimiento, por supuesto, en algunos sectores, lo digo claramente. Sobre todo a partir de la asunción de Javier Milei, esta cosa del feminismo se pasó tres pueblos. Bueno, ¿qué le responderías
a estos sectores y qué debates todavía hay que seguir dando y qué peleas hay que seguir dando dentro de este lado, digamos, de la grieta, por así decirlo, dentro del campo popular. A mí me parece un análisis muy miope cuando se hace con muy buenas intenciones, ¿no? Porque después también está la mezquindad de quienes aprovechan eso para volver a lugares de privilegio y poder, pero suponiendo que eso se hace desde un lugar de interés por hacer un diagnóstico que aporte al campo popular, es realmente muy corto, ¿no? A veces hago la analogía de ¿qué diríamos si en el 17 de octubre le hubieran dicho a los cabecitas negras que se pasaron 3 pueblos porque después bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, ¿no? Me parece que cada vez que se ponen en crisis privilegios, jerarquías, aparece una reacción y que eso no puede implicar culpabilizar a los movimientos que se organizan. Me parece que el campo popular, lejos de tener que culpabilizar a los movimientos más activos, más vitales, con más capacidad de cuestionamiento, incluso radicales, tendría que pararse y afirmarse en esas fuerzas. Creo que lo que se hace con el movimiento feminista también se hace con otros movimientos, ¿no? Hay una impotencia de la dirigencia política a la cual le resulta muy cómoda poner el chivo expiatorio en el movimiento feminista para no dar cuenta de todo lo que se hizo mal, sobre todo en el gobierno anterior, ¿no? Que terminó con un 200% de inflación. Eh, Tampoco me parecen que son acertados los análisis que distinguen entre el movimiento feminista y la distribución de la riqueza. Si algo caracteriza al movimiento feminista en Argentina ha sido una agenda de mucha discusión sobre la concentración de la riqueza, sobre la concentración de poder. Así que me parece que son análisis que no aportan para nada al crecimiento de un campo popular vigoroso, desobediente, que es lo que necesitamos hoy, ¿no? Estamos en un presidente que se jacta de una radicalidad en la capacidad de destruir, y del otro lado tenemos muchos compañeros que se dedican a culpabilizar a los sectores más activos y que por lo menos tienen intenciones de cambiar las cosas. Sí, en algún punto emparentando debates cuando también hay sectores del campo popular que plantean que hay que hacer un ajuste, de que el ajuste había que hacerlo. Bueno, hay algo que está emparentonado, ¿no? Como esta cosa de hay sectores que tienen que sufrir, pero no van a ser los que opinan eso, justamente. Bueno, te llevo para otro lado. Las demandas hoy seguramente son muchas, las que se van a llevar en el día de mañana, pero ¿por dónde sintetizarías las principales demandas hoy del feminismo? ¿Por dónde crees que está brotando un poco más la bronca dentro de este movimiento? Mira, las dos consignas que sintetizan la movilización de mañana, aparte de unir las luchas, son contra el ajuste y la crueldad. Porque vemos que hay un ajuste muy cruel que obviamente impacta en las trabajadoras de los comedores comunitarios, a quienes no solo se les niega el alimento, sino también se las criminaliza. Hay despidos masivos en el empleo público, sobre todo feminizado, en el empleo privado. Hay recortes en salud, recortes en educación. Yo creo que hay, bueno, una cantidad de sectores afectados que son inescindibles de la agenda feminista, ¿no? Cuando venían ayer en la asamblea las médicas del Garrahan, realmente la agenda es muy variada, es imposible reducirla a 4 o 5 demandas feministas porque lo que hay es un ataque generalizado e intenso a las condiciones de la reproducción de la vida. Estábamos viendo en las últimas semanas que se iban organizando diferentes actividades en contra de las políticas de Milei y veíamos por ahí, bueno, pensábamos el martes que iba a estar esta marcha de Ni Una Menos, que el miércoles iba a estar la marcha de jubilados, que el jueves podía haber una actividad por discapacidad y también obviamente en el Garrahan esta situación. Sin embargo, mañana hay una movilización unificada. ¿Qué pensás de esta síntesis y también de esta acción, ¿no? De que cómo lo evaluás a estos días de haber tomado la decisión? Bueno, sin saber, por supuesto, lo que sucederá mañana, pero seguramente con mucho entusiasmo. Sí, esta decisión surge de la asamblea, ¿no? La asamblea feminista, donde se decidió que la marcha no podía ser el día martes y después ver en todos los canales de televisión cómo se reprimían los jubilados el miércoles, sino que lo que teníamos que hacer como movimiento era acompañar la lucha de los jubilados y las jubiladas. Y después fue sucediendo algo bastante mágico, ¿no? Que tiene que ver
hicimos, bueno, el primero que la Asamblea Feminista está nutrida de todos esos conflictos, las personas con discapacidad, las médicas del Garrahan, digo, hay una multisectorial, es la forma en que funciona la Asamblea Feminista, y bueno, salió esta consigna de, che, se fueron sumando colectivos, ¿no? Se fueron sumando colectivos y se acuñó esta consigna de que hay que unir las luchas. Salió del movimiento feminista, es desde ahí donde sale esta idea de hay que unir las luchas, es la tarea, y la verdad con mucha expectativa, creo que es un gesto político muy importante hacia todo el sector, hacia todo el campo popular, ¿no? La tarea está en darle un cauce, en darle preponderancia a esa conflictividad y a evitar el daño hoy que están haciendo estas políticas. No podemos esperar a un proceso electoral.